Entra Cide Hamete, coronista de esta grande historia, con estas palabras en este capítulo. Juro como católico cristiano, a lo que su traductor dice que el jurar Cide Hamete como católico cristiano siendo el moro, como sin duda lo era. No quiso decir otra cosa, sino que así como el católico cristiano cuando jura, jura o debe jurar verdad, y decirla en lo que dijere, así él la decía, como si jurara como cristiano católico, en lo que quería escribir de Don Quijote, especialmente en decir quién era Maese Pedro, y quién el mono adivino que traía admirados todos aquellos pueblos con sus adivinanzas. Dice, pues, que bien acordará el que hubiere leído la primera parte de esta historia de aquel Ginés de Pasamonte, a quien, entre otros galeotes, dio libertad Don Quijote en Sierra Morena, beneficio que después le fue mal agradecido y peor pagado de aquella gente maligna y mal acostumbrada. Este Ginés de Pasamonte, a quien Don Quijote llamaba Ginesillo de Paparilla, fue el que hurtó a Sancho Panza el Rucio, que, por no haberse puesto él como ni él cuando en la primera parte, por culpa de los impresores, en que ha dado a entender a muchos que atribuían a poca memoria del autor la falta de imprenta. Pero, en resolución, Ginés le hurtó estando sobre él durmiendo Sancho Panza, usando de la traza y modo que usó Brunelo cuando, estando Sacripante sobre albraca, le sacó el caballo de entre las piernas, y después le cobró Sancho como se ha contado. Este Ginés, pues, temeroso de no ser hallado en la justicia, que le buscaba para castigarle sus infinitas bellaquerías y delitos, que fueron tantos y tales, que él mismo compuso un gran volumen contándolos, determinó pasarse el reino de Aragón y cubrirse el ojo izquierdo, acomodándose al oficio de titiretero, que esto y el jugar de manos lo sabía hacer por extremo. Sucedió, pues, que de unos cristianos ya libres que venían de Berbería, compró aquel mono, a quien enseñó que, haciéndole cierta señal, se le subiese en el hombro y le murmurase, o lo pareciese, al oído. Hecho esto, antes que entrase en el lugar donde entraba con su retablo y mono, se informaba en el lugar más cercano, o de quien él mejor podía. Qué cosas particulares hubiesen sucedido en tal lugar y a qué personas, y llevándolas bien en la memoria. Lo primero que hacía era mostrar su retablo, el cual unas veces era de una historia y otras de otra, pero todas alegres y regocijadas y conocidas. Acabada la muestra, proponía las habilidades de su mono, diciendo al pueblo que adivinaba todo lo pasado y lo presente, pero que en lo de porvenir no se daba maña. Por la respuesta de cada pregunta pedía 2 reales, y de algunas hacía barato, según tomaba el pulso de los preguntantes. Y como tal vez llegaba a las casas de quien él sabía los sucesos de los que en ella moraban, aunque no le preguntasen nada por no pagarle, él hacía la seña al mono, y luego decía que le había dicho tal y tal cosa, que venía de molde con lo sucedido. Con esto cobraba crédito inefable, y andábanse todos tras él. Otras veces, como era tan discreto, respondía de manera que las respuestas venían con las preguntas. Y como nadie le apuraba ni apretaba a que dijese cómo adivinaba su mono, a todos hacía moñas, y llenaba sus esqueros. Así como entró en la venta, conoció a Don Quijote y a Sancho, por cuyo conocimiento le fue fácil poner en administración a Don Quijote y a Sancho Panza, y a todos los que en ella estaban. Pero hubiérale de costar caro si Don Quijote bajara un poco más la mano cuando cortó la cabeza al rey Marsilio y destruyó toda su caballería, como queda dicho en el antecedente capítulo. Esto es lo que hay que decir de Maese Pedro y de su mono. Y volviendo a Don Quijote de la Mancha, digo que después de haber salido de la venta, determinó de ver primero las riberas del río Ebro y todos aquellos contornos, antes de entrar en la ciudad de Zaragoza, pues le daba tiempo para todo el mucho que faltaba desde allí a las justas.